La pantalla del iPhone seguía intacta después de 5 años encajado entre losas de granito, pero la última foto tomada mostraba solo el primer día de lo que debió ser una escalada de 3 jornadas. La mochila de Kai Nakamura, desgastada por el tiempo, colgaba suspendida a unos 12 metros de profundidad en un barranco técnico en la zona remota de Yosemite, sostenida por 2 enormes formaciones rocosas que se habían desplazado lo justo para atraparla a la perfección. El ingeniero de software de 29 años, oriundo de San Francisco, había desaparecido sin dejar rastro en octubre de 2018, dejando únicamente su firma en un libro de registro de senderos y un misterio que perseguiría a los equipos de búsqueda durante media década. Dentro de la mochila recuperada, los investigadores encontraron 3 barritas energéticas aún selladas en sus envoltorios, una botella de agua medio vacía y equipo de escalada que nunca había sido utilizado. Kai Nakamura no era un simple aficionado de fin de semana que se había metido en problemas. Había dedicado 4 años a conquistar metódicamente algunas de las paredes de granito más desafiantes de California, documentando cada ruta con precisión obsesiva en cuadernos de dibujo que llenaban 3 tomos. Su apartamento, en el distrito de La Misión, contenía mapas topográficos detallados marcados con alfileres de colores que mostraban cada ascenso que había completado, cada ruta que había explorado y cada desafío técnico que había superado. Pero el alfiler rojo que señalaba su destino final se encontraba solo en una sección del mapa que la mayoría de los escaladores evitaba por completo. La pregunta que consumía a los equipos de búsqueda y rescate no era si Kai tenía las habilidades para afrontar el terreno. La incógnita era por qué alguien que planificaba cada detalle de sus ascensos, hasta la cantidad exacta de agua necesaria por día, desaparecería tan por completo que los helicópteros equipados con imágenes térmicas no pudieran encontrar ni un solo rastro suyo en 518 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. Kai había elegido la ruta Aguja Fantasma a propósito. El monolito de granito se eleva a 853 metros desde el fondo del valle, a través de un laberinto de rocas sueltas y grietas ocultas que cobran vidas cada año. Solo 12 escaladores habían completado con éxito la ruta, completa desde que fue mapeada por primera vez en 1987, y 3 de esos 12 requirieron rescate en helicóptero durante su descenso. La ruta exigía habilidades técnicas que a la mayoría de los escaladores les llevaba una década desarrollar, pero también demandaba algo más que no se podía aprender de libros o muros de práctica. El 15 de octubre de 2018 fue el último día que alguien vio a Kai con vida. Llegó al inicio del sendero de la Aguja Fantasma a las 5:47 de la mañana, cargando una mochila de 18 kilogramos con provisiones suficientes para 3 días de escalada en solitario. El guarda del parque que revisó su permiso dijo más tarde a los investigadores que Kai parecía inusualmente callado esa mañana, apenas haciendo contacto visual cuando se le preguntó sobre su ruta planificada. Firmó el libro de registro con su característica caligrafía precisa, indicando como fecha de regreso el 18 de octubre y como contacto de emergencia a su hermana Yuki en Portland. El pronóstico del tiempo anunciaba cielos despejados y temperaturas alrededor de los 18 grados Celsius. Condiciones perfectas para escalar. Kai había esperado 6 meses por esta ventana meteorológica exacta, estudiando patrones y datos históricos, para elegir el periodo óptimo de 3 días para su intento. Incluso se había tomado días de vacaciones de su trabajo en una startup tecnológica para asegurarse de no sentirse presionado. Todo en el viaje seguía su patrón normal de preparación meticulosa, excepto por un detalle que nadie notó hasta mucho después. El diario de escalada de Kai contenía planes detallados para 47 rutas diferentes en Yosemite, cada una trazada, con tiempos de aproximación, requisitos de equipo y opciones de escape. Pero la página designada para la Aguja Fantasma estaba completamente en blanco, a excepción de una sola frase escrita con tinta roja. Algunas cosas no se pueden planificar. El análisis de la escritura confirmó que era la de Kai, pero el bolígrafo rojo no se encontró entre su equipo recuperado y nadie pudo explicar por qué se desviaría de su estilo habitual de planificación exhaustiva. La primera señal de Magnoscope que algo andaba mal llegó el 19 de octubre, cuando Kai no se registró con los guardaparques a su salida. Su hermana Yuki llamó al servicio del parque después de que él no respondiera a su llamada telefónica vespertina programada, algo que nunca había hecho en 4 años de viajes de escalada regulares. Los equipos de búsqueda se desplegaron al amanecer del 20 de octubre, comenzando con la suposición más lógica de que Kai había sufrido una lesión en algún punto de la ruta de aproximación estándar a la Aguja Fantasma. Pero los equipos de búsqueda no encontraron nada, ni equipo disperso por una caída, ni cuerda abandonada en un punto de anclaje,
ni huellas en la tierra blanda cerca de fuentes de agua, donde un escalador herido podría haber intentado descansar. Las tripulaciones de helicópteros informaron que las paredes de granito no mostraban signos de desprendimientos de rocas recientes o actividad de avalanchas que pudieran haber enterrado pruebas. Después de 8 días de búsqueda intensiva, con la participación de 47 personas y 2 helicópteros, el informe oficial concluyó que Kai Nakamura simplemente se había desvanecido. La operación de búsqueda le costó al Servicio de Parques Nacionales $180,000 y cubrió cada sección accesible del área de la aguja fantasma. Las imágenes térmicas detectaron ciervos, osos negros y varios otros excursionistas, pero ningún rastro de la firma de calor corporal de Kai. Los equipos terrestres hicieron rappel en grietas lo suficientemente profundas como para ocultar un autobús escolar. Especialistas en rescate técnico revisaron cada saliente y sistema de cuevas dentro de un radio de 8 kilómetros de la ruta. Encontraron equipo de escalada antiguo de otras expediciones, huesos desgastados de animales que habían muerto décadas antes, y basura dejada por visitantes descuidados, pero nada que perteneciera a Kai. El misterio se profundizó cuando los investigadores descubrieron que el teléfono celular de Kai había dejado de transmitir datos GPS a las 11:23 de la mañana del 15 de octubre, aproximadamente 4 horas después de que comenzara a caminar. El último ping provino de una ubicación que no tenía sentido geográfico basándose en la aproximación estándar a la aguja fantasma. Según sus coordenadas GPS, Kai se había movido de alguna manera 2.9 kilómetros al sureste de donde debería haber estado, en un área de terreno técnico que requeriría un trabajo avanzado con cuerdas para acceder de forma segura. Los registros del teléfono celular mostraron que Kai no había hecho llamadas ni enviado mensajes de texto el 15 de octubre. Su teléfono no contenía fotos tomadas después de las 9:15 de la mañana, cuando había capturado una imagen del amanecer desde el área de estacionamiento del sendero. La batería del teléfono estaba al 87% cuando dejó de transmitir, descartando la falla de energía como explicación para la pérdida de señal. Los técnicos de la compañía telefónica confirmaron que el dispositivo no había sido dañado ni sumergido en agua antes de perder contacto con las torres de telefonía. La familia de Kai contrató a un investigador privado que pasó 3 meses revisando los expedientes del caso y realizando entrevistas adicionales. El investigador descubrió un detalle que los guardaparques habían pasado por alto. Un trabajador de mantenimiento había visto a alguien que coincidía con la descripción de Kai cerca del área de la aguja fantasma, aproximadamente a las 2:30 de la tarde del 15 de octubre, más de 3 horas después de que su teléfono se silenciara. El avistamiento ubicó a Kai mucho más adentro de la naturaleza de lo que sugerían sus datos GPS, y moviéndose en una dirección que no correspondía a ninguna ruta de escalada conocida. El trabajador de mantenimiento, Douglas Reeves, un veterano de 23 años del equipo de senderos de Yosemite, le dijo al investigador privado que había saludado al escalador desde el otro lado de un barranco, pero no recibió respuesta. La persona parecía moverse lenta y deliberadamente a través de un área que Reeves describió como lo suficientemente técnica como para matarte si no sabes lo que haces. Cuando se le mostraron fotos de Kai, Reeves expresó un 85% de confianza en su identificación, señalando que el distintivo casco rojo y la mochila azul del escalador coincidían con la descripción de los informes de personas desaparecidas. Las nevadas invernales cerraron el área de búsqueda durante 5 meses, y para la primavera de 2019 la investigación oficial había sido suspendida. La familia de Kai celebró un servicio conmemorativo en San Francisco, al que asistieron 200 personas, incluyendo compañeros de escalada que lo describieron como uno de los escaladores más conscientes de la seguridad que conocían. Su hermana, Yuki, estableció un fondo de becas para aspirantes a escaladores, y su empleador donó su último sueldo a organizaciones de rescate de montaña. Pero las preguntas sobre su desaparición continuaron persiguiendo a todos los que lo conocían. El avance llegó el 12 de septiembre de 2023, cuando un grupo de 4 escaladores experimentados intentaban una nueva ruta en la parte trasera de la aguja fantasma. El equipo descendía por un sistema de barrancos técnicos que requería múltiples rápeles cuando Alex Chen, un guía de escalada de 34 años de Berkeley, avistó algo inusual encajado entre 2 losas de granito, a unos 12 metros por debajo de su posición. El objeto parecía ser tela, descolorida por años de exposición a la intemperie, pero claramente artificial. Chen descendió en rappel para investigar e inmediatamente reconoció el objeto como una mochila. La mochila estaba firmemente atrapada entre formaciones rocosas que aparentemente se habían movido con el tiempo, creando un hueco perfecto que impidió que cayera más profundo en el barranco. La tela estaba blanqueada y rasgada en varios lugares,
pero el compartimento principal permanecía intacto y mostraba signos de haber sido protegido del peor clima por su posición entre las rocas. Dentro de la mochila, Chen encontró objetos que se habían conservado gracias al clima seco y la protección de la luz solar directa. Una botella de agua aún contenía líquido, aunque había desarrollado un tinte verdoso por el crecimiento de algas. 3 barritas energéticas permanecían selladas en su envoltorio original. Un pequeño botiquín de primeros auxilios no mostraba signos de uso. Lo más importante, Chen descubrió un iPhone envuelto en una bolsa de plástico que lo había mantenido completamente seco durante 5 años. El teléfono pertenecía a Kai Nakamura. Al encenderlo con una batería portátil, el dispositivo seguía funcionando con normalidad y contenía todos los datos de Kai de octubre de 2018. La última foto en su carrete de la cámara mostraba el amanecer desde el inicio del sendero de Mkeng, la aguja fantasma, tomada a las 9:15 de la mañana del día de su desaparición. Sus aplicaciones de mensajería no mostraban actividad después de que abandonara la zona de aparcamiento, y su historial de navegación no revelaba nada inusual más allá de la investigación normal previa a la escalada. Pero los datos de ubicación del teléfono contaban una historia diferente a la que los investigadores habían creído originalmente. El registro GPS mostró que Kai, de hecho, se había movido 2.9 kilómetros al sureste de la ruta estándar de la aguja fantasma, viajando a través de un terreno que habría requerido habilidades de escalada técnica y una experiencia significativa en la búsqueda de rutas. Los datos indicaban que había pasado varias horas en un área que los escaladores experimentados describen como un laberinto de cumbres falsas y barrancos sin salida. La coordenada GPS final registrada por el teléfono de Kai lo ubicó a unos 274 metros de donde finalmente se encontró su mochila. La marca de tiempo mostraba las 11:23 de la mañana, lo que significaba que había estado en esa área específica por menos de 6 horas antes de que algo saliera mal. La precisión de los datos de ubicación sugería que Kai había estado inmóvil durante varios minutos cuando su teléfono dejó de transmitir, posiblemente mientras tomaba un descanso o estudiaba sus opciones de ruta. Chen y su equipo de escalada contactaron de inmediato a los guardaparques, quienes lanzaron una nueva operación de búsqueda centrada en el área donde se recuperó la mochila. El equipo de búsqueda incluyó a muchas de las mismas personas que habían participado en la operación original de 2018 y trajeron equipo actualizado, incluyendo tecnología de drones que no había estado disponible 5 años antes. La operación duró 4 días y cubrió un área mucho más pequeña, con significativamente más detalle que la búsqueda anterior. Las imágenes del dron revelaron características del terreno que los equipos terrestres habían pasado por alto en 2018. El sistema de barrancos donde se encontró la mochila de Kai se conectaba a una red de cañones estrechos, que se extendían mucho más profundamente en la formación de granito de lo que indicaban los mapas topográficos. Algunos de estos cañones apenas eran lo suficientemente anchos para que una persona pasara, mientras que otros se abrían a cámaras ocultas que no podían verse desde arriba. La complejidad del terreno explicaba cómo alguien podía desaparecer tan completamente en un área que parecía haber sido exhaustivamente rastreada. Los equipos terrestres descubrieron evidencia adicional de que Kai había estado en el área. Una sección de cuerda de escalada, descolorida a gris, pero aún reconocible como cuerda dinámica, fue encontrada enrollada alrededor de una roca de granito, aproximadamente a 365 metros de la ubicación de la mochila. La cuerda había sido cortada limpiamente en lugar de deshilachada por el uso, lo que sugería que Kai la había abandonado deliberadamente, por razones que los buscadores no pudieron determinar. El análisis de la condición de la cuerda indicaba que había estado expuesta a la intemperie durante aproximadamente el mismo tiempo que la mochila. Más inquietante fue el descubrimiento del casco de escalada de Kai, encontrado boca abajo, en una depresión poco profunda debajo de una formación rocosa sobresaliente. El casco mostraba un daño significativo por impacto en el lado izquierdo, con grietas que se extendían completamente a través de la carcasa exterior. El patrón de daño era consistente con una caída desde una altura considerable sobre granito, pero la ubicación del casco no correspondía a ninguna pared de acantilado vertical que pudiera haber producido tal impacto. El interior del casco contenía material orgánico que el análisis de ADN confirmó que pertenecía a Kai Nakamura. La cantidad de evidencia biológica era consistente con lo que se esperaría de una lesión grave en la cabeza, pero no necesariamente fatal. La correa de la barbilla del casco todavía estaba abrochada, lo que indicaba que Kai lo había estado usando correctamente cuando le ocurrió lo que fuera que le pasó. Esta evidencia contradecía las teorías de que podría haber estado intentando escalar sin el equipo de seguridad adecuado.
La última pieza de evidencia encontrada durante la búsqueda de 2023 fue el diario de escalada de Kai, descubierto en Nima-Wittensen, un recipiente impermeable escondido debajo de una pila de rocas sueltas cerca de la base del sistema de barrancos. El diario estaba en perfectas condiciones, protegido de la intemperie por su recipiente sellado y su ubicación deliberadamente oculta. La última entrada estaba fechada el 15 de octubre de 2018 y escrita con la característica caligrafía precisa de Kai, pero el contenido era diferente a cualquier otra cosa en el diario. La entrada decía: la ruta es diferente de lo que muestran los mapas. Todo es diferente. Veo el camino, pero no creo poder volver. La mochila es demasiado pesada y la cuerda no es lo suficientemente larga. Si alguien encuentra esto, díganle a Yuki que el bolígrafo rojo era para marcar los lugares donde la planificación no funciona. Algunos problemas solo se pueden resolver avanzando. Debajo de esta entrada, Kai había dibujado un mapa detallado del sistema de barrancos donde finalmente se encontró su equipo. El mapa mostraba rutas de paso a través de la estrecha red de cañones, marcadas con mediciones precisas y grados de escalada técnica. Varias secciones del mapa estaban marcadas con símbolos que los escaladores experimentados reconocían como advertencias de rocas sueltas, caídas ocultas y terreno inestable. El mapa era mucho más preciso que cualquier levantamiento topográfico oficial del área. En la parte inferior de la página, Kai había escrito coordenadas que lo ubicaban más profundamente en el sistema de barrancos de lo que se encontró cualquiera de sus equipos. Las coordenadas señalaban una ubicación aproximadamente 730 metros al sureste de donde se recuperó su mochila, en un área a la que los equipos de búsqueda de 2023 no pudieron acceder de forma segura, sin equipo especializado. El terreno en esas coordenadas consistía en paredes de granito casi verticales que caían en estrechas ranuras que no habían sido completamente exploradas. El Servicio de Parques Nacionales declaró a Kai Nakamura legalmente muerto en diciembre de 2023, pero la causa oficial de la muerte se catalogó como indeterminada en lugar de accidental. La evidencia sugería que Kai había sobrevivido a sus lesiones iniciales el tiempo suficiente para esconder su diario e intentar encontrar una ruta de escape a través de un terreno que finalmente resultó intransitable. La ubicación de su equipo indicaba un intento sistemático de aligerar su carga mientras se movía por un terreno cada vez más difícil. Expertos en escalada que revisaron la evidencia concluyeron que Kai probablemente quedó atrapado en el sistema de barrancos. Después de sufrir una lesión en la cabeza que afectó su juicio pero no lo incapacitó de inmediato, las entradas de su diario sugerían que comprendía que su situación era desesperada, pero que intentaba encontrar una solución técnica de escalada que le permitiera escapar sin ayuda externa. La colocación deliberada de su equipo y diario indicaba que mantenía la esperanza de sobrevivir incluso mientras su situación se deterioraba. El misterio de lo que le sucedió exactamente a Kai Nakamura durante sus últimas horas sigue sin resolverse. La evidencia sugiere que sobrevivió por algún tiempo después de que su teléfono dejara de transmitir, posiblemente durante varios días, basándose en la forma sistemática en que su equipo fue distribuido a través del sistema de barrancos. Pero la dura realidad de la supervivencia en la naturaleza significaba que incluso un escalador experimentado no podía sobrevivir indefinidamente sin comida, agua y refugio, adecuados en un terreno que no ofrecía ninguno de esos recursos. Su cuerpo nunca fue recuperado a pesar de la operación de búsqueda de 2023, que cubrió áreas que habían sido inaccesibles durante la investigación original. Las formaciones de granito en las secciones más profundas del sistema de barrancos contienen grietas y cámaras ocultas que podrían ocultar evidencia indefinidamente. El clima invernal y los procesos naturales de descomposición probablemente aseguraron que cualquier evidencia física restante sería imposible de localizar después de 5 años de exposición a los elementos. El caso de Kai Nakamura cambió los protocolos de búsqueda y rescate en el Parque Nacional Yosemite. Ahora se recomiendan dispositivos de seguimiento GPS para todos los escaladores en solitario que intentan rutas técnicas, y el servicio del parque ha invertido en tecnología de drones diseñada específicamente para buscar características de terreno complejas como sistemas de barrancos y cañones de ranura. El área donde Kai desapareció ahora está marcada con señales de advertencia que informan a los escaladores sobre los desafíos técnicos y las opciones de escape limitadas. Su hermana, Yuki, continúa visitando Yosemite anualmente, caminando hasta el área donde se encontró su mochila. Ha establecido la tradición de dejar barritas energéticas en la base de la aguja fantasma para otros escaladores, un gesto que ha sido adoptado por docenas de otros visitantes que conocieron la historia de Kai. Las barritas energéticas siempre desaparecen en cuestión de días, tomadas por escaladores que las necesitan o retiradas por los equipos de mantenimiento del parque,
pero nuevas aparecen regularmente durante toda la temporada de escalada. El bolígrafo rojo que Kai mencionó en su última entrada de diario nunca se encontró entre su equipo recuperado. Compañeros de escalada recordaron más tarde que había comenzado a llevar bolígrafos rojos durante su último año de escalada, usándolos para marcar rutas en mapas y en diarios, pero nadie entendió el significado hasta leer sus últimas palabras escritas. Las marcas rojas en sus otros diarios ahora sirven como un recordatorio de que incluso la planificación más cuidadosa no puede tener en cuenta cada variable que presenta la escalada en la naturaleza. La desaparición de Kai. Nakamura sigue siendo uno de los casos sin resolver más exhaustivamente documentados en la historia de Yosemite. Su historia sirve como un sobrio recordatorio de que la naturaleza salvaje no distingue entre escaladores experimentados y novatos cuando las condiciones se vuelven mortales. Las paredes de granito que él amaba por sus desafíos técnicos y su belleza natural finalmente le cobraron la vida de una manera que desafió los protocolos de seguridad y las capacidades de rescate que protegen a la mayoría de los escaladores que se encuentran en problemas. La mochila encajada entre losas de granito durante 5 años se ha convertido en un monumento no oficial a todos los escaladores que han desaparecido en las áreas salvajes de América. La preparación meticulosa de Kai, su experiencia documentada y su planificación cuidadosa no pudieron salvarlo cuando más las necesitaba. Pero su última entrada de diario, escondida deliberadamente para su futura revelación, aseguró que su historia finalmente sería contada y sus advertencias sobre el terreno impredecible serían escuchadas por otros escaladores que enfrentan desafíos similares. Al final, Kai Nakamura logró lo que había pasado 4 años persiguiendo en la naturaleza granítica de Yosemite. Encontró una ruta que ningún otro escalador había completado con éxito. El precio de ese descubrimiento fue todo lo que tenía, pagado en un sistema de barrancos donde la planificación no pudo superar la imprevisibilidad fundamental de la piedra, el clima y la resistencia humana puesta a prueba más allá de sus límites.